Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Aquí estamos con todo el equipo puesto a punto, el equipo reforzado esta vez a partir de esta temporada, reencontrándonos a través de Somos, después de un tiempo que hemos estado también trabajando con nuestras redes sociales a través de nuestro canal en YouTube. También hemos incorporado a partir de esta temporada una nueva plataforma que es Circuito 1 Web, la página de Luciano Bustamante, que tiene mucha información en forma permanente y que nos podemos ir informando de todo lo que está sucediendo con el automovilismo zonal, que es mucho, y sí, lo vamos a tratar en esta hora. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo te va, Eduardo? Qué gusto saludarte a vos, a toda la audiencia. En realidad hay muchísima información y vamos a empezar en este programa de a poquito a compartir todo eso. Hay noticias que están repercutiendo y algunas que se han definido en los últimos días en cuanto al zonal, Eduardo, ¿no? Al arranque del automovilismo zonal, las idas y vueltas con federación, con los clubes, con las categorías que seguimos habitualmente. Arrancó la actividad igualmente, porque para el zonal arrancó ya el karting de AKTS y bueno, también se vendrá mucha más actividad del karting, ¿no? Que generalmente cubrimos a nivel regional y provincial también, pero bueno, a nivel nacional también ya arrancó el TC, arrancó el turismo pista, se viene ya dentro de poco otra carrera más, así que con varios pilotos y preparadores de la barriga, sé que hay un poco de todo. Exactamente, mucha actividad hubo, mucha es la que se viene también. Vamos a tener información de cómo ha arrancado el año, que sin duda fue bastante complicado con este conflicto que ha enfrentado de alguna manera la Federación con las categorías zonales, así que señor, ya vamos a estar hablando de todo eso y mucho más. Obviamente repasamos la historia del automovilismo a través de las efemérides. Así arrancamos una nueva programación, una nueva temporada de Puesta a Punto con esta programación televisiva con este auspicio. Auspician Puesta a Punto Olavarría, Todo Bulón Sociedad Anónima, Metales Cristina, Fincas Abuelo Nito, Don Guillermo, Servicios Agropecuarios. Empezamos, Matías, con el desarrollo de esta crisis que ha surgido y que por suerte ya está solucionada. Al menos tenemos una fecha para que comience una nueva temporada de las categorías zonales. Hablo de la promo, la monomarca y la Copa Gol. Pero todo surgió por aquel inconveniente del canon que se pidió para las categorías que deben desembolsar en cada ingreso al autódromo, de 15.000 pesos del año pasado a 100.000 pesos. Es el primer que número era este año, ¿no? Exactamente. Bueno, en esa primera reunión de federación con los directivos de las categorías ya todo terminó mal. Claro. Se arrancó y terminó mal. El canon era de 100.000 pesos, ya no le gustó a nadie. Posteriormente, ya a los 2 días, el día lunes se llevó a cabo una reunión con directivos de APPS, la Copa Gol y con los pilotos sobre todo, donde, bueno, aparecieron algunas, o se intentó buscar soluciones, ¿no? Hubo varias soluciones. Una de ellas, por ejemplo, se llegó a pensar en cambiar de fiscalización. Exacto, de ir a otra categoría. De ir a otra categoría, de cambiar de aire para ver si los costos eran diferentes. Bueno, entre idas y vueltas, reuniones, se llegó a una propuesta. Se pudo llegar a una propuesta. Bueno, se presentó la propuesta, se llegó definitivamente a una solución entre clubes, categorías y la propia federación, y de esto nos va a hablar precisamente Diego Tartuferi, que es el presidente de APPS. Sí, señor, no se arranca, como se ha dicho en un primer momento, el 10 de marzo. Exacto. Eso también se definió de esa reunión, se va a arrancar el 24 de marzo. Ahí arrancará el campeonato de la Copa Gol y APPS en La Bota. Bueno, Diego, finalmente arranca el campeonato, se llegó a una resolución, ¿no? Que era lo que se fue a buscar el último lunes. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo, vos, a toda la audiencia. Sí, la verdad que fuimos el lunes a ver si podíamos poner en inicio el campeonato y bueno, gracias a Dios pudimos ponernos de acuerdo con la gente de los clubes, de federación, llegar a un arreglo económico, que era lo que venía muy charlado estos 10 días, que no podíamos ponernos de acuerdo y bueno, gracias a Dios anoche se pudo. Se habló, se discutió, todo lo que había que decirse se dijo y bueno, vamos a poder arrancar, gracias a Dios, y esperemos que la primera carrera salga todo bien como queremos. Bueno, decíamos, el arranque de la reunión un poco álgida, porque obviamente eran dos posturas totalmente opuestas, pero se llegaron al acuerdo. Es lo que siempre pasa en estas cuestiones. Las dos partes van a ir a defender sus posturas y bueno, nosotros defendíamos la nuestra como categoría, ellos la de ellos como federación y clubes.
Y bueno, siempre el comienzo fue medio áspero, pero después nos pudimos poner de acuerdo, nos pudimos entender, cedimos las dos partes, claro. Que ellos la parte de ellos cedieron, nosotros otro poco lo nuestro, y bueno, pudimos llegar a un acuerdo y también en pensar en el bien de la categoría, ¿no? Porque tampoco de nada sirve seguir peleando y esto seguir dilatándolo, porque se atrasa todo y no le hace bien a nadie. Así que bueno, gracias a Dios pudimos llegar a un acuerdo, terminar bien, decir las cosas como se tienen que decir, de frente, pero lo más principal que terminar bien ambas partes para lo que resta del campeonato poder seguir teniendo un contacto fluido. Seguro. Bueno, en estos tiempos tan difíciles en lo económico, obviamente las 3 patas que se necesitan, o las 4, tienen que estar conformes para poder comenzar un campeonato. Y es muy difícil, no es sencillo. Es lo que siempre hablamos. Esto se precisa de una mesa que lleva 4 patas. Federación, clubes, categoría y piloto. Claro. Si las 4 patas no están alineadas, no anda. No todo el mundo lo entiende. Hay gente que por ahí no ve eso. Y yo del lado mío como categoría tengo que tratar de verlo y hacerlo cumplir. Que no es lo fácil. Por eso es las discusiones, por eso es lo que peleamos, porque nosotros nos juntamos con los pilotos y los pilotos tienen su postura y nosotros vamos a defenderlos a ellos. Entonces cuando vamos a la federación tenemos que agarrarnos y aferrarnos de lo que ellos nos dicen, porque después si vamos con otra postura cambiada, cuando volvemos fuimos de gusto. Entonces por eso es difícil también, porque los clubes y federación son lo mismo, ellos también se alinean para poder hacer llegar con su objetivo, que es un precio, y bueno, y ahí empieza, pero bueno, gracias a Dios anoche pudimos acomodar todo, pudimos, como quien dice, equilibrar la mesa y ponerla en marcha. Exacto. Después hay otro punto también, que es el de la cantidad, por ejemplo, de autos para el arranque o para cualquiera de las fechas del año, y también el público, que va a tener bastante que ver a la hora, quizás, de culminar la carrera, y por ahí probablemente la asociación, si tiene el club una buena cantidad de público, hasta puede recibir también alguna entrada de más, ¿no? Lógico, nosotros lo que venimos haciendo todos los años, que es lo que nos viene pasando, ¿va? Tenemos más allá de la entrada del piloto que no paga, siempre el club nos entrega una entrada más, y bueno, si le va bien, al club que le va bien, siempre algo más nos da. Entendemos que este año va a ser un año duro, no va a ser sencillo, las entradas han aumentado, o sea que esperemos que la gente nos acompañe, claro. Pero somos también realistas de que no va a ser fácil. Así que bueno, toda la prueba piloto va a ser la primera carrera de la bota, a ver cómo nos va. Después en Azul sabemos que nos va a ir bien, porque Azul siempre la gente nos acompañó. Y hay una particularidad. Azul es muy de nuestra categoría, aunque pareciera que no. La gente nos acompaña siempre. Todas las veces que fuimos a Azul, el público acompañó, entonces va a ser una carrera que va a andar bien. Creo que el mayor tema lo vamos a tener cuando vayamos a Tres Arroyos. Que como primera medida vamos a tener que tener un buen acompañamiento de autos, de cantidad de pilotos para poder realizar la carrera sábado y domingo. Y como segunda alternativa, que el público vaya, porque las últimas participaciones el público no nos acompañó, entonces al club le cuesta muchísimo hacernos carrera. Anoche en una de las charlas ahí que se analizó y se pensó es ir en el mismo fin de semana con APSE. Así que bueno, si podemos ir con APSE, vamos a andar bien porque estamos en el fin de semana compartiendo, al club le sirve porque puede reducir los costos. Bueno, todo va bien, en marcha entonces para arrancar una nueva temporada. Seguiremos hablando en contacto permanente porque hay muchos temas. Antes de la carrera de Azul tenemos que hablar de la fiscalización y lo que debe pagar Azul también. Bueno, pero es un tema que vamos a dejar para más adelante. Por ahora nos metemos de lleno en este arranque y ojalá que sea una buena temporada. Listo, Eduardo, gracias a vos por estar siempre hablando de nuestra categoría y apoyándonos y ayudándonos, así que estaremos en contacto y sí, siempre al habla cuando quiera, siempre dispuestos, nosotros tratando de hacer llegar a todos nuestros pilotos y a toda la gente que está alrededor de nuestra categoría las últimas novedades, que es gracias a ustedes que podemos transmitir y comunicarnos, así que bueno, nos estaremos viendo en la primera del año. La línea más completa en bulones, tuercas y arandelas. Todo bulón, Sociedad Anónima. Además, herramientas Baco, Bremen y Candamio. Máquinas eléctricas Bosch y Equil. Hidrolavadoras Gama. Coronel Suárez, 1870. Teléfono 424-735. Todo bulón, Sociedad Anónima. Si no es original, usted no tiene un repuesto, tiene un grave problema. McFord, 20 años con repuestos originales Ford, gente que lo atiende de toda la vida. McFord, Independencia 3027, Casi Dorrego.
Ferretería Galarza, como siempre, en la tradicional esquina de España y Necochea. Ofertas semanales, gran surtido en maquinarias, descuentos por pago contado, tarjetas de crédito y débito, repuestos, service y servicio postventa. Teléfono 2284-427-520 y 426-898. Track Vial de Claudio Teuli, servicios electromecánicos, climatizadores Viesa, aire acondicionado, inyección electrónica para camiones, perforación de puntas de eje para vigía neumáticos, sistema interno. Avenida Colón 5735 con celular 2284 15530 671. Punto Track, concesionario oficial Iveco, Ruta 51 y Sarmiento. Taller autorizado y venta de repuestos originales Iveco con asesoramiento comercial en toda la gama de unidades de reparto, ruta o fuera de ruta. Representante en la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Punto Track, concesionario oficial Iveco, Ruta 51 y Sarmiento. Teléfono 2284-422-110. Carnicerías Vigo en dos direcciones, Avenida Colón 3302 y Cortés 2897. Abierto de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 17 a 20:30. Hacé tu pedido y retíralo los días sábados con cuenta DNI, llamando al 2284 64 66 69. Cuenta DNI, 35% de descuento. Bueno, así como escuchamos la palabra de Diego Tartuffer y Eduardo, es momento de también escuchar al vicepresidente de Federación, que también ha tenido días bravos, ¿no? Exacto. Moviditos. Hablamos de Juan Carlos Traversa, que nos comenta lo que recién un poco decía Diego y lo que vos habías anticipado, ¿no? De esa reunión, de las reuniones, de cómo va a arrancar el año. Nota interesante que vamos a compartir, donde, bueno, además, un poco yo te interrumpí recién cuando cerrabas el bloque, decía que arranca el campeonato en la bota. Exacto. Hubo un cambio, también hay un cambio en la segunda fecha, porque va a desarrollarse en azul el 21 de abril. De ahí en adelante el calendario está igual, quedó igual, pero esas dos primeras fechas sufrieron modificaciones. Así que bueno, no perdemos más tiempo y escuchamos la palabra de Juan Carlos Traversa. Bueno, Juan, buenos días, gracias por recibirnos. Aquí estamos para charlar un poco sobre esta última reunión con clubes, con asociaciones, como para arrancar una nueva temporada. ¿Cómo estás? Bien, contentos, como siempre dijimos y pensábamos, se iba a llegar a un acuerdo que hace que arranquemos ya con la única categoría que teníamos frenada, que no habíamos llegado a ningún acuerdo en la primera reunión, que era la PPS y Copa Oro. Bueno, hubo que, no sé si discutir, pero bueno, había dos propuestas muy claras, hubo que llegar a ese acuerdo, ¿no? Definitivamente, después de seguramente unas largas charlas. Sí, a ver, estaban los números sobre la mesa de entrada, obviamente se corrigió que en la primera propuesta por parte nuestra había un desfasaje en horas del día sábado, se corrigió eso, con lo cual ya el número empezó a acercarse bastante. Y luego, entendiendo las dos partes de las circunstancias, pero también que los clubes organizadores tienen un costo fijo que ronda los 4 millones de pesos, es como que se fue facilitando llegar a un acuerdo, ¿sí? Hay cosas que podemos discutir muchísimo tiempo. Creo que no está faltando a los dirigentes, tanto de las categorías como de los clubes, acercar y que le llegue a los pilotos, si bien a veces son reacios, le llegue en los números, pero no los números fríos, sino de qué consta ese número que siempre hablamos, de que es organizar una carrera un fin de semana, ¿sí? ¿Cómo llegan a los 4 millones y ¿Cómo llegan a los 4 millones, a los 360 y pico, 300, algo así, que Carlitos Miliosi por parte de la bota lo tiraba por hora? Bueno, ¿cómo se llega a ese número? ¿Sí? Hay desconocimiento a veces de algunos costos, hay mala interpretación de algunas cosas. Obviamente todo esto deja, en estos 10 o 11 días de desandar, deja también un ejercicio, una enseñanza, un trabajo para todo el mundo, entre los cuales también los clubes estamos insertos. Pero también lo bueno, rescato que a la reunión fueron pilotos, que por ahí empiezan a meterse en este tema, si bien no es dirigencial 100%, en este tema de analizar números o de hablar de números, o que por ahí lo que ellos piensan o pueden decir
si hay mucho análisis un día caliente o como se diga, o enojados en una red social, ahí lo pueden plantear de frente y van a tener una respuesta concreta o de ideas que tienen o de números, ¿sí? Entonces fue una reunión que, si bien son ásperas, son reuniones a veces largas, cansadoras, más allá de llegar a un acuerdo, también sirven para bajar en línea, no sé si la palabra, bajar costos, que interpreten lo complicado de gestionar un fin de semana de carrera. Seguro. Bueno, escuché en algún comentario, también leí, si bien nosotros nunca vamos a contestar, nunca vamos a gestionar por las redes, uno los lee, muchas veces hacen mucho daño y duelen los comentarios porque son bastante pocos pensados y generan daño. La gente de Estudiantes también estaba molesta por algunos comentarios, todo, molestan porque no tienen un asidero a veces, no tienen un fundamento, pero también sirven para saber qué se piensa del otro lado. Alguien puso por ahí en un mensaje: alquilemos el autódromo y nos sale 2 mangos. Haga quien haga la carrera, así sean dueños de un autódromo y quieren que el costo del autódromo sea 0, los gastos fijos, los 4 millones están, ¿sí? No es que los inventa o salen de una federación, ¿no? ¿Sí? Así que nada, planteamos eso, llegamos al acuerdo para que arranquen en la bota, se posterga unos días por un tema también de organización y sí, que todo llegue bien y no sobre la marcha, que sea respetar un poco también a los pilotos. Después la continuidad va a ser la que estaba prevista. Y el canon, como todo lo que va a ser federación este año, queda sujeto después al valor litro nafta de Copán, ¿sí? Lo que siempre decimos, valor litro nafta Copán en YPF del ACA en La Plata. Bueno, ¿no queda entonces un valor fijo? No, el canon va a ser como todo lo demás. Nosotros pusimos desde los honorarios y viáticos de quienes vayan por parte de federación a gestionar la carrera, comisario deportivo, adjuntos, técnicos, veedores, secretarios, están todos en litro de nafta ya fijado, una que nos pusimos de acuerdo el valor febrero, para el resto del año el litro de nafta, la entrada se va a ajustar por litro de nafta, obviamente el valor de la carrera también. ¿Por qué? Porque no queremos que nos pase tampoco a nadie, y no sirvió, y esto quedó claro con todas las categorías, lo que pasó el año pasado, ¿sí? Ojalá no tengamos la inflación del año pasado, ojalá tengamos un país para todos nosotros más estable, pero el año pasado, con toda la inflación que tuvimos, nosotros ajustamos solamente un 30%, terminamos con entradas bajas, costos altos de organización, porque bomberos, policía, ambulancia, todo subió, y también con un honorario bajo para lo que eran los comisarios deportivos y demás técnicos. Bueno, cuando salga la nota ya va a haber un ajuste de un incremento en la nafta. No, está bien. Sí dijimos que para lo que es la bota está congelado. Ajá. ¿Sí? Porque la bota pasa a marzo. Va a estar congelado. Nosotros dependemos, bueno, vamos a ver qué aumento hay, cómo se refleja en YPF, La Plata, y nada, también va a ser un poco, vamos a ver qué tipo de aumento es, si poco, si es mucho, si lo llevamos o no lo llevamos cada 2 meses. ¿Sí? Vamos a tratar de tener un criterio lo más justo posible. Bueno. Pero sí que a algo teníamos que atarlo. Nos pareció que ese valor, ya que lo fija un ente superior a nosotros como es Copán, era un valor de referencia, y para que todo el mundo pueda también, no tengamos esta continuidad después de tener que estar juntándonos y analizando otra vez costos. ¿Sí? Fue aceptado, es entendible, así que bueno, esperemos que el país ayude. Bueno, quedan muchos temas, los seguiremos en los próximos días. Gracias. Cuando quieran, chicos. El fin de semana AKTS abrió la temporada en el cartódromo La Virgen del Camino, en Lobería. Así se desarrolló
la primera temporada para estas divisionales con un muy buen parque automotor, cerca de 100 karting estuvieron anotados para lo que fue entonces esta primera fecha de la temporada, con una jornada muy agradable. Pasamos a la categoría Junior 150 que tuvo como ganador a Bautista Blasina. Allí lo vemos al piloto de Olavarría largando desde el mejor lugar mientras acomodan la grilla de partida. El olavarriense pudo doblegar a Tiago Parrondo, que fue su escolta en una interesante carrera. La tercera ubicación quedó para Augusto Hammers, el jovencito de Vela, que tan buena temporada hizo el año pasado y aparece ahora también como uno de los grandes candidatos a pelear por los puestos importantes. Cuarto quedó el de Sierras Vallas, Valentín Fornes, y la quinta ubicación fue para el subcampeón Nicolás Di Marco. Buen estado del escenario allí en el trazado de la Virgen del Camino del Jorge Newbery Fútbol Club. Allí vemos a los protagonistas de la categoría escuela que presentó cerca de 14 unidades para este arranque de temporada. Un buen inicio para esta divisional que, insisto, tuvo el campeón, al olavarriense, que cuenta con la atención de los hermanos Barresi como ganador y obviamente queda entonces en la punta del campeonato. Allí vemos al grupo transitando la parte media del escenario. La primera victoria del año entonces en la categoría Junior 150 quedó para el olavarriense, que arranca de una manera excelente la temporada. La categoría mayores 150 pesados plus se presentó con 14 unidades. Allí vemos a Roque Terrasante, el olavarriense, también a Hernán Carpinetti a punto de salir a pista allí en el Jorge Newbery de La Prida. Bueno, linda carrera hicieron estos protagonistas, principalmente del segundo lugar hacia atrás. Terrasanta entonces se quedó con la victoria, ahí se larga la competencia, se pone en marcha esta primera fecha del año. Juan Manuel Loray, el de Chillar, el subcampeón de la divisional, quedó segundo. Hernán Capinetti aparece en la tercera ubicación. Allí vemos pasando todos a la salida de la curva número 1, bueno, en busca de la parte sinuosa de este trazado. El cuarto lugar fue para Nicolás Girotti, quinto Fabio Maldonado, sexto Agustín Bros, séptimo lugar para Sergio Torres, octavo quedó Sebastián Groppi, la novena ubicación para Guillermo D'Annunzio y décimo fue Marcelo Hernández. De punta a punta ganó Roque Terrasanta de manera contundente, se llevó la victoria. Decíamos que lo más interesante pasó detrás de él. Allí vemos al pelotón que sigue al líder de la carrera, algunos rocecitos por detrás, apretados los muchachos para ingresar ya en la parte final del trazado buscando la última curva. Victoria para Roque Terrasanta en la categoría mayores pesados plus. Pasamos a la categoría mayores 150 livianos. Vemos a Franco Domina llegando a la grilla de partida. Lo propio para Michael Pinelli. Bueno, iban ubicándose uno a uno los protagonistas. Casi 30 inscriptos tuvo la competencia, que en este momento se pone en marcha. Bandera verde al final de la grilla. Se larga entonces la final de la categoría mayores 150 livianos. Pica en punta Franco Domina con todo el malón detrás, pasando por la primera curva del escenario. Victoria entonces para el piloto local de manera contundente. Segundo, gran carrera de Juan Martín Hernández, el de Necochea. Tercero terminó el olavarriense Michael Pinelli. Cuarto lugar para Matías González. Quinto, Francisco Santos. Sexto lugar para Agustín Bailone. Séptimo fue Nicolás Ávila, el piloto de La Prida. Octavo lugar para Tiago Urureta. Noveno, Nicolás Guevara. La décima ubicación para Alex Marrero. Los 10 primeros de estos 30 protagonistas, casi 30 que estuvieron presentes en Lobería. Allí vemos el tránsito de la primera curva, todos pasando por ese lugar. Apretado pelotón, lucha en el medio. Un buen espectáculo dio la categoría que tuvo como ganador a Franco Domina. Pasamos a la categoría escuela, que corrió su primera fecha también. Aquí vemos al piloto local, a Juan Miguel Arano, que largaba allí desde el mejor lugar. Aquí también tenemos en pantalla a Valentino Castañino. Bueno, van llegando uno a uno los protagonistas. Ahora tenemos en imagen al ganador, al de Olavarría, Valentino Fani Laborato, que se quedó con la victoria en este arranque de año para la categoría escuela, que presentó 9 unidades, un buen parque para arrancar la temporada. Los más pequeños, aquí se va a poner en marcha la carrera que finalmente tiene como ganador a Valentino Fani Laborato, el olavarriense, que hizo una gran competencia para poder quedarse con la victoria por un escaso margen sobre Juan Miguel Arano, el piloto local, que terminó en la segunda ubicación. Donato Politi terminó tercero. Segundo, Cataldo aparece en el cuarto lugar. La quinta ubicación para Baltasar Santandrea. Ahí vemos la lucha por la punta. Él lo busca por todos lados. Fani Laborato, el líder hasta ese momento. Me refiero a Juan Miguel Arano en el tránsito de la segunda curva en esta primera vuelta de la carrera. Gran victoria entonces para el olavarriense, que arrancó de la mejor manera en la categoría escuela de AKTS, que abrió la temporada en Lobería.
Vemos la categoría mayores 150 pesados que sale a buscar su primera final del año, disputada en el cartódromo de Lobería. La victoria quedó para el campeón, para Nicolás Hammer, que ganó de punta a punta esta presencia, que tuvo 25 protagonistas en pista para la final. Allí se corre el cartel de uno, se larga la carrera, insisto que tuvo como ganador al campeón, a Nicolás Hammer, el piloto de vela. Aparece segundo Juan Carlos Omelaniuk, el piloto tandilense, cuando vemos que dejan atrás la primera curva, la primera variante de la Virgen del Camino. Tercero, labarriense Luciano Picasso, de buena carrera. Cuarto, otro de Tandil, Nicolás Murazábal. Quinto, Pablo Lama. Sexto fue Emilio Fernández. Séptimo quedó Jonathan Forgue. Octavo lugar, el de Chillar, Nicolás Morey. Noveno terminó en esta apertura del año para Joel Ubarrieta, y la 10ª ubicación fue para Julián Gallegos. Allí va todo el pelotón de la categoría mayores 150 pesados. Buen espectáculo brindó también en pista esta divisional que abrió la temporada en el cartódromo de Lobería. Primera fecha del año para las categorías de AKTS. Cerramos este informe de AKTS con la carrera de la categoría promocional 390, la nueva divisional que han puesto AKTS este año. Bueno, 5 fueron los protagonistas que se han presentado en esta carrera, pero ya hay más interesados para la próxima fecha, que va a ser en Tandil, allí en el Juan Carlos Espelet de la ciudad serrana. Bueno, repasamos el resultado. Roque Terrasanta se quedó con la victoria. Ayer lo vemos a Roque a punto de salir a pista. También la vemos a Ana Arlan Cabrera, que toma contacto con la pista. Van saliendo uno a uno los protagonistas. Bueno, una carrera de exhibición, mostrando lo que es esta nueva categoría, que creemos que va a pegar bien y que tendrá prontamente un parque un poco más numeroso. Bueno, ganó Terrasanta, segunda fue Ana Arlan Cabrera, tercero Andrés Miranda, la cuarta ubicación para Sofía Rodríguez, bueno, y abandonó Ignacio Tuxio. Así pasó a KTS, que abrió la temporada entonces en el cartódromo de Lobería, con esta buena jornada para estas divisionales, que bueno, tuvo un buen acompañamiento del público. Espera ahora por Tandil para desarrollar el segundo ejercicio de la temporada, donde siempre Tandil ofrece buenas carreras, pero fundamentalmente la presencia de una cantidad alta de protagonistas. AKTS corrió entonces la primera fecha en el circuito La Virgen del Camino del Jorge Newbery Fútbol Club de la ciudad de Lobería. Panadería y confitería Dulcinea, cosas ricas, sabrosas y nutritivas. Panadería y confitería Dulcinea con elaboración propia, pan, facturas, bizcochos y postres riquísimos. Álvaro Barros Casi Encina y sucursal Rivadavia y Trabajadores. Sam Autopartes, accesorios, cerrajería del automotor. Sam Autopartes en Avenida Pellegrini 2057. Teléfono 2284-596-902. Sam Autopartes. Demoliciones Olavarría. Demoliciones, excavaciones, compra y venta de material usado. Demoliciones Olavarría. Avenida Pellegrini 2965 con teléfono 2284-432-639. Repuestos Romero de Liliana Jauregui. Todo en frenos con personal altamente capacitado. Marcas reconocidas y de alta calidad. Si necesita una reparación de frenos de calidad y confiable, no dude en visitarnos. Repuestos Romero, Avenida del Valle 4201, con teléfono 2284-440-560. Maquinarias Platino, expertos en maquinarias. En Platino Maquinarias contamos con un amplio equipo de trabajo encargado del asesoramiento en la compra y alquiler de maquinarias. Venta, alquiler, repuestos y service. Casa Central, Avenida Fortabat, 6399. Ventas 479-219. Repuestos y servicios 604-900. El Holandés Mecánica General, atención de todas las marcas, Chevrolet, Ford, Renault, Fiat, Peugeot y Citroën. El Holandés los espera en Rivadavia 1261, teléfono 2284-555-576. El Holandés Mecánica General. Pero continuamos en Puesta a Punto ahora con algunas novedades, Mati, porque han ido surgiendo también, ¿no? Como por ejemplo el arranque rápido que ha tenido las categorías del centro, teniendo en cuenta que venían bastante complicadas, pero que en definitiva después de las pruebas que se realizaron ya decidieron que este fin de semana arranca. Exactamente, y tomaron otro camino, Eduardo. Hay que remarcarlo así, porque en realidad recién hablamos bastante de la Federación Trail del Sudeste, con sus directivos, sus problemas y
los clubes. ¿Qué hizo Pablo Celaye con García, ¿no? Con la gente, digamos, del centro? Ellos buscaron un camino con el AMCA. No, como era complicado el tema del canon, claro, ellos intentaron o buscaron la posibilidad de abaratar de alguna manera, se pusieron de acuerdo con los pilotos, y llama la atención porque creo que no sé si hay tantos casos así, donde las categorías alquilan el autódromo. Exacto. El fin de semana van a correr en el AMCA de Azul y, por lo que pudimos averiguar, se llegó a un arreglo por 2 millones de pesos que les van a pagar a los directivos del AMCA para alquilar el autódromo. ¿Cómo se va a ir costeando el gasto, digamos? Bueno, por supuesto con un canon de 150.000 pesos, si no me equivoco, para los pilotos de la promo y la fórmula. No corre la promocional 1.4, no va a arrancar este fin de semana, más lo que se pueda recaudar de entradas y más lo de la cantina. Exacto. Además de lo que sucedió hace algunas horas atrás, nada más en Azul, y que tiene que ver con presentación de autos, venta de choripán, movimiento de cantina. Están eso buscando también va a generar darle incentivo, dinero. Claro, tal cual. Se habla más o menos, por lo que pudimos averiguar, de 20 promocionales, más o menos, y entre 10 y 12 fórmulas A, fórmula azul, ¿no? Por eso, claro, que el canon es caro, digamos, si uno se pone a fijar. De 150.000 pesos es un número elevado. Sí. Bueno, a la medida que se sume la promocional 1.4 en la próxima fecha y haya más autos, van a ir achicándolo. Veremos qué pasa. Bueno, hay novedades también de las categorías mayores. Sí. Recurrir rápidamente a Circuito 1 Web, que ahí está toda la información de todo lo que sucede con las categorías mayores, con el trabajo de Luciano Bustamante, que nos tiene acá apuntado junto con Horacio Trilla. ¿Cómo están los dos? No, la producción está... Ahora son 2. Yo ya recurrí a Circuito 1 y además de la novedad de estas últimas horas de que cambia el arranque, se pasó para el 14 de abril en Tres Arroyos. Por ejemplo, que no corre Matías Baños, ¿o me equivoco? No corre Matías, el subcampeón de Mari Sierra Sá, un protagonista que se pierde de gran nivel la categoría. Bueno, tenemos muchas notas, Eduardo, que iremos compartiendo a lo largo de este programa y de los que vengan, porque nos hemos ido moviendo en la previa de los talleres. Exactamente. Bueno, ¿sabes a quién vamos a escuchar? A un Fornes, que no es ni Oscar, no es ni Sebastián. Y vamos a ver también, por supuesto, ¿no? Es Mariano, que va a sumarse como titular, ya ha corrido en la monomarca, adquirió su padre el auto que manejaba antes Daniel Albano, con la atención de la familia Román. Nos encontramos justamente en el taller de Carlitos con Mariano Fornes, y es uno de los tantos que se suma a la categoría. Hay muchas novedades, Eduardo, de la promo, de la monomarca, de la Copa Gol, sobre todo de la monomarca. Bueno, es uno de los que va a llegar, como decíamos recién, a la categoría como piloto titular, va a debutar en la bota. Y esto nos contaba hace algunos días cuando charlábamos con él. Bueno, Mariano, te encontramos aquí en lo de Carlitos Román. Un poco la noticia viene ya hace un par de días. No creo que no es tan sorpresa, pero de alguna manera sí. Tu llegada ahora sí como piloto titular a la monomarca, Marian. Bueno, es una buena noticia justamente. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mati, vos, a toda la audiencia. Sí, no nos tomó por sorpresa. El año pasado ya había dicho mi viejo que se bajaba, pero bueno, siempre se bajaba y siempre seguía corriendo. Así que bueno, este año nos tocó a nosotros y ahora vinimos a visitar acá a los chicos, a Carlito, que justo lo llamó, y a buscar unas cositas para llevarla ya para trabajar en el auto. ¿Te sorprendió un poco a vos esta noticia de adquirir el auto de Daniel? Ya lo venían charlando, ¿cómo fue el tema? No, lo venían charlando mi viejo con él, con Daniel, algo me había dicho y la verdad íbamos a encarar, yo pensé que íbamos a encarar con el Seba y bueno, nos sorprendió que pudimos agarrar el auto del Loco Albano. Bueno, imagino ya tu cabeza es otra, las ganas, la expectativa, ¿no? El entusiasmo, ¿cómo se proyecta, Marian? ¿Cómo más o menos lo van a encarar al año? Bueno, a la vez que trajimos el auto, recién ahí fuimos, hoy mi viejo a hablar con Andrea, ahora Carlito creo que ya sabría también, o vino mi viejo para seguir más o menos con lo que teníamos el año pasado manejando él y bueno, ahora estamos esperando con ganas, sí. La idea es entonces ir con los hermanos Román, con el equipo, hacer todo el año, ir de a poquito, ¿cómo de alguna manera lo tenés pensado? Y vamos a empezar con la idea de hacer todo el año, después bueno, se verán los números, tenemos que ser conscientes, no quedar debiendo por esto, pero bueno, siempre mi viejo lo pudo hacer, ellos están todo el mismo grupo. Ya salimos a buscar las publicidades a ver si seguían y bueno, por lo menos siguen con nosotros, estaban con mi viejo y siguen conmigo. Eso es bueno, vos sabés que, yo digo Mariano, vos naciste al lado del 128 también, es como que si bien tuviste una gran etapa y linda etapa con tu hermano con el karting, es como que el 128 prácticamente los primeros pasos tuyos fue al lado de un auto de carrera, ¿no?
Sí, siempre estuvimos. Yo tenía 7 años cuando arrancó mi viejo en el 97 y bueno, hasta ahora creo que falté cuando corría yo nomás, si no a una carrera nunca dejé de ir. Y bueno, hoy me tocará a mí. Vamos a ver si él va conmigo. ¿Ya le dijiste adiós al karting completamente? ¿Por ahí haces algo? ¿Seguís trabajando en los chasis? ¿Cómo está el tema ese? No, la verdad que dejé el año pasado y ya ni iba al taller, no quería ir porque si no volvía otra vez a correr siempre. Siempre sigo a Valentina, a mi sobrino, todo, pero bueno, ya un poco más de lejos y seguramente con alguno vaya a correr 2 pilotos, pero ya está, si hacemos esto nos vamos a enfocar en esto. Un año también lindo de la monomarca, donde vuelven varios nombres importantes, donde seguramente por ahí, digo, conociéndote, con los pies sobre la tierra, ¿no? De sumar experiencia y ir mejorando. Sí, esa es la idea, vamos a tratar de ir a hacer experiencia, a entrar, bueno, con ellos que no es nada fácil, hay pilotos muy buenos, pero yo creo que nos va a llevar unas carreritas y cada vez vamos a ir andando mejor. No te pregunto por pruebas, ¿o está la idea de por ahí llegar a hacer algún ensayo antes de la primera? No, pruebas no. Vamos a ir derecho a la carrera, nunca me dejaron ni probar con mi viejo cuando íbamos a la de 2 pilotos, así que ahora menos. Sí, va a correr, me dijo tu hermano. ¿Alguna va a ser o no? ¿O van a estar juntos en la pista? Sí, bueno, vamos a ver, no sé, él siempre dice corre, no, pero que nos acompañe a nosotros que nos hace falta. Gracias Mariano, y bueno, felicitaciones por esta linda noticia, nos pone contentos y bueno, que siga otro Fornes más en este caso, no se termina más el clan en la actividad de las categorías zonales. Bueno, dale, muchas gracias y bueno, un abrazo grande a todos los chicos, a Carlito que me abrió las puertas, al hermano y a todos los que nos dan una mano, a mi viejo, a mis hermanos, a todos un abrazo grande. Olavarría 4x4 de Julio Morales no está en la ruta 226. Somos representantes y distribuidores oficiales de toda la línea Braco y baterías Zermatt. Contamos con una amplia variedad de productos y stock permanente para el cuidado de tu pick-up. Jaulas, tapas rígidas, lonas, estribos, enganches y mucho más. Olavarría 4x4 de Julio Morales. Encontranos en nuestra nueva dirección, Avenida Circunvalación 4221. Comunicate al WhatsApp 2284 2165 90. Olavarría 4x4 de Julio Morales. Fincas Abuelo Nito, grupo bodeguero de origen familiar. El objetivo no fue simplemente hacer vino, sino vinos de altos estándares de calidad. El vino es la única obra de arte que se puede beber. Fincas Abuelo Nito, ruta 160, localidad de Godye, departamento de San Rafael. Fincas Abuelo Nito, junto al Quebracho, una empresa que ofrece todo tipo de materiales e insumos rurales y además para la construcción, brindando a sus clientes de Olavarría y zona todo en un solo lugar. Fincas Abuelo Nito y el Quebracho, bien de familia. Grupo Gio Sociedad Anónima, distribuidor en Olavarría de las marcas más refrescantes: Gaseosas Manaos, jugos, Fruta 3, Agua Villa Manaos, Cerveza 361 y Speed. Grupo Gio, Área 226, Río Negro 4893, Olavarría. Volkswagen Olavarría presenta el nuevo Polo, el Volkswagen de tu vida. La nueva línea GTS. Taos, el nuevo SUV de VW. Amarok, la pickup que necesitas. Y como siempre, tu service VW en nuestro taller. En Olavarría hay un Volkswagen para vos. Te esperamos en ruta 226, kilómetro 292, acceso a Olavarría, o llamanos al 2284-670-111. Desde el año 2003, a su servicio, Metales Cristina, Hornos 1060. Compra por mayor y menor, cobre, bronce, aluminio, hierro, baterías, radiadores y plomo. Metales Cristina, teléfono 2284-309-482. Transporte Martín, transporte de cargas generales a todo el país, responsabilidad a su servicio. Transporte Martín, acompañando el automovilismo zonal. Los Narcisos 2071 con teléfono 675-475. Bueno, vamos a ir con novedades, Mati, Dale. con palabras de protagonistas también,
Pronto vamos a tener la palabra de Martín Coliodoro, por ejemplo. Pero hay novedades. Está Francisco Serrano, un piloto de Necochea, se suma a la monomarca también. Además de varios, claro, varios más. Compitiendo en APSE. Exacto. Y adquirió en su momento el auto que manejaba Facu Álvarez. Bueno, es uno de los protagonistas. El año pasado creo que ya fuimos descubriendo algunos de ellos que corrieron en San Cayetano. Y cuando yo por ahí me encontraba con algunos pilotos, preguntaba por este año y había 4 o 5 que estaban con ganas de venirse al sudeste. Bueno, veremos cómo arranca. Bueno, la monomarca sigue siendo la vedette, podríamos decir, de las categorías del sudeste, al menos de las que cubrimos, y de la promo, la monomarca y la Copa Gol, es la que más novedades ha tenido. Por ejemplo, la llegada de Gaby Melián. Exacto. Que no es cualquier novedad. Un auto histórico. Claro, exactamente. Dejó el turismo pista. Se va a sumar con el auto que le dio el bicampeonato. Tiene muchos campeonatos, decía Benito, con el equipo completo de Daniel Crebatín. Vuelve Nico Rojas. Va a faltar un gran protagonista que no tuvo suerte, evidentemente, como es Ricciuti. Corre con ese auto, claro. Exactamente. Bueno, esos autos van pasando de mano en mano, ¿no? Claro, tal cual. Del año pasado. Tal cual. Bueno, Crebatín mantiene un parque, o sea, en su taller no van a estar ni Pianzola, por ejemplo, que lo encontré hace unos días a Joel, no corre, y ni tampoco Agustín Bruno. No va, al menos no va a arrancar Agustín. Alguien que terminó muy bien el campeonato. Bueno, hay muchas novedades más. En la promo, por ejemplo, también, tenés muchas. Sí, tal vez la más notoria pueda ser una ausencia, ¿no? De un histórico como Carlos Macaluz. Exacto, en el arranque. No va a estar en el arranque. Después el parque se mantendría. Sí. La novedad más saliente por ahí puede ser la de Mentasti. También con el Renault de Vivarelli, que es un auto muy bueno, que ya demostró. Serra va a estar corriendo Manu con el auto que le dio tantas alegrías. También. Bueno, y en la Copa Gol está también César González retornando. Claro, va a ser exactamente. Un gran protagonista César. Sí, y eso va a entusiasmar a los demás, Eduardo. Después creo que el resto del parque se mantendría. Hay que ver qué hace Diego Mangieri, me parece que no arranca. Me parece que no. Bueno, y hablando de la Copa Gol, hay cierto optimismo por parte del propio representante de la categoría, como es Juanín López, de sumar varios autos para lo que ahora sí va a ser el inicio de la temporada. Lo que yo pude averiguar. Está muy complicado. Sí, en realidad hay algunos que están en duda. Mirko Stremel, por ejemplo, que terminó incluso ganando en el año, no sabe si va a arrancar. Eddie Lonetti no arranca. Si es en la bota, dijo que no viene a correr a la bota, va a estar en la segunda. Del equipo de Matías Arrovidar me decía Lucas que estarían prácticamente los 6 del año pasado. Se sumaría también, ahora no recuerdo bien, piloto de azul. Ajá. Bueno, que probó en el fin de semana. Mantelli, gracias Eduardo. Estuvo girando Mantelli, también lo hizo Aldo Hisler. Estarían los 6, me decía Lucas. Después de los otros 6 o 7 hay que ver qué pasa. Seguro. Para la Copa Golén, lo que va a ser el arranque de la categoría. Bueno, nos encontramos con Martín Coliodoro. En cada categoría que corrió fue campeón. Claro. ¿Por qué no irá a buscar el campeonato de la monomarca también? Le falta esto, sí. Con Raúl Cobos. Va a estar arrancando, ¿no? Con quien su padre logró mucho, así que lo escuchamos y lo vemos a Martín. Bueno, Martín, una buena noticia para la monomarca, que llegues a la categoría, que te integres a la misma, imagino que con mucha expectativa. ¿Cómo te va, Martín? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, sí, muchas gracias. La verdad que contento. Primero de empezar un año más en el automovilismo, que hoy en día está muy complicado. Y bueno, esta vez dentro de una nueva categoría, que es la monomarca, es una categoría muy competitiva, así que nada, va a ser todo nuevo para nosotros, así que, pero bueno, confiado de que podemos hacer un gran año. ¿Cómo surge el proyecto y cómo se da esto de poder estar debutando en la categoría? Y los chicos siempre, o sea, una vez que salimos campeones en la promo, medio como que buscamos otros nuevos objetivos. Y bueno, siempre los chicos sabían que me gustaba la monomarca, pero bueno, nunca se habían dado los números ni la opción de tener un auto, así que bueno, se dio de tener el auto de Raúl, que era de Raúl, y bueno, así que nada, decidimos todo meterle para adelante y ver qué sale. Bueno, contanos un poquito del proyecto, recién adelantabas y contabas obviamente que es el auto de Raúl, ¿quién lo atenderá? ¿Cómo van a ser los trabajos sobre el mismo? Los laburos sobre el mismo los vamos a hacer nosotros, mi viejo, Brian, Cristian, Maxi y yo. Los mismos de siempre que hacíamos el Fiat 600. Y bueno, vamos con el motor de Raúl Cobos. Así que, nada, confiamos en ellos para arrancar la temporada. Te integrás en una categoría que está muy bien, con muchos autos, que se va renovando en cuanto a pilotos, pero siempre con un muy buen nivel conductivo. Sí, la verdad que sí, eso también entusiasma mucho. El nivel de piloto que tiene la monomarca.
de los pocos pilotos que han ido al turismo pista, siempre han andado muy bien, así que nada, hay un nivel impresionante. Y bueno, como te digo, nunca giré en un monomarca, pero bueno, estamos confiados que lo podemos hacer bien. ¿En qué estado están los trabajos sobre el auto, sobre el motor? No, en este momento todavía no llegamos a la parte de mecánica. Estamos haciendo toda la chapa para que esté bien prolijito para la primera. Y nada, después vamos a empezar a revisarlo para por ahí hacer alguna probita. Va a ser fundamental, ¿no? Poder girar antes que comience el campeonato. Sí, olvídate. Es un auto nuevo, no sabemos cómo anda. Yo tampoco nunca giré en un monomarca, así que va a ser todo nuevo, así que va a ser sí o sí la prueba, aunque sea un día antes porque estamos media contra reloj. Así que nada, vamos a ir. Que sea con éxito y muchas gracias. Dale, gracias a vos. Vamos a meternos, Mati, con las efemérides y todo el trabajo de Horacio Trilla, recordando viejos momentos. Pero hay algunos que son realmente interesantes. Sí, yo la verdad que no te quiero mirar porque ya sé para dónde vas a apuntar. Y bueno, la realidad es que vamos a compartir momentos que han marcado al automovilismo nacional. A Olavarría. El ídolo de Luciano Bustamante. El ídolo de Olavarría. Exactamente, claro, ¿no? Exactamente. El Choco Romero y su día en el que rindió la prueba de suficiencia. Arrancaba su historia con el turismo de carretera. Vos sabés que está la anécdota, no sé si la cuenta Horacio, está la anécdota que lo llaman al Choco después de la primera vuelta preguntándole por qué no hacía la chicana. Y el Choco dijo, sí, la hago la chicana. Entonces lo hicieron dar otra vuelta y vieron que la hacía la chicana. Estaban muy sorprendidos con el tiempo que había realizado. Bueno, lo va a contar Horacio todo eso. El mismo día coincidió también con la prueba de suficiencia de Daniel Goyeneche. Sí, en esa época era muy común ir a Buenos Aires y tener que hacer la prueba de suficiencia para poder debutar en la categoría, ¿no? Quedaban muchos en el camino. No era fácil tampoco. Hablando del camino, en el camino de los chilenos, fue el accidente de Juan Galvez, está el monolito todavía allí, se va a recordar ahora en las efemérides con Horacio, la muerte de Galvez, que fue victoria de los Emiliosi. Corriéndolos a ellos. Tal cual. Y además, por supuesto que todo el mundo ya lo sabe, era anti-cinturones, ¿no? Claro. Un tipo, parece mentira, ¿no? Pero en esa época él tenía miedo de morir quemándose, prendido fuego. Bueno, eso lamentablemente el auto sale disparado del auto. Y ahí pierde la vida. Bueno, tengo que consultar a dos, a Horacio y a Luciano ahora. También la última victoria de la Galera, vamos a recordar. Claro, una de tantas. Bueno, las efemérides ahora, entonces. Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo en la semana del 1 al 7 de marzo. 1 de marzo, año 2009, Guillermo Ortelli se imponía en la competencia de TC en Balcarce. Diego Aventín era segundo y Matías Jalaf llegaba tercero. Nos vamos al 2 de marzo, año 1986, segunda fecha del torneo en el Autódromo de Buenos Aires, circuito número 12. En la semana de aquella carrera se tomaba el examen de suficiencia para quienes quisieran debutar en el turismo de carretera. Aprobaban el chueco José María Romero con el 2 ex Martínez Mouras del Club Olavarriense de Competición, el COC. Daniel Goyeneche con la 2 ya bastante carrereada. Tenían que bajar los 2 minutos 10 para una vuelta en el circuito número 12. Los mejores fueron el Chueco Romero, que hizo 2:00:94 centésimas, y Daniel Goyeneche, 2:07:37 centésimas. Nos vamos al 3 de marzo, año 1963. En la curva y contracurva del camino de los chilenos, moría Juan Galvez. En aquella carrera en Olavarría, la que debería haber sido fácil para Juan, el piloto más ganador y con más títulos de TC, emprendía su camino de gloria. En la tercera vuelta el auto se descontrolaba, se trababa y volcaba. Juan Galvez, que nunca se ataba por miedo al fuego, salía despedido del auto y las rutas del país ya no sabrían más de sus hazañas. Ya no verían más al Foro Azul con el invariable número 1 pintado en los laterales. En esa la 10ª vuelta de Olavarría ganaban los hermanos Emiliosi, debutaba Juan Manuel Bordeu, que llegaba tercero, pero no había lugar para ningún festejo. Nos vamos al año 1985, en Necochea ganaba Roberto Mouras. La primera serie era para el de Carlos Casares, Roberto Mouras, seguido de Satriano y Morresi. La segunda era para el de Lobería, Oscar Castellano, seguido por el de La Dulce, Eduardo Antonio Marcos y Oscar Aventín.
La pregunta que todos se hacían, ¿sería otro duelo Castellano-Mouras, Mouras-Castellano? Pero no se daba. Castellano comenzó a marcar el ritmo de la carrera, seguido por el de Chivilcoy, Emilio Satriano y luego Mouras, que cuidaba el auto. La carrera era larga y el calor haría estragos en los autos. Satriano fue el primero en abandonar. Unas vueltas más tarde era el de Lobería, que le dejaba en bandeja al Toro Mouras para ganar una carrera más. Eduardo Marcos hacía una carrera a su ritmo, otro que festejaba subiendo al podio era Pedro Tolo Doumic. Nos vamos al 4 de marzo, año 1936, nace una leyenda, Jim Clark. Nacía en Kilmany, Escocia, el inolvidable Jim Clark. En 1956, con 17 años recién cumplidos, sacaba su licencia de conducir y compró un Talbot Sunbeam. Rápidamente lo preparó y comenzó a competir en rally locales y pruebas de habilidad. Se coronó campeón del mundo en 1963 y 1965. Nos vamos al 5 de marzo. En Balcarce ganaba Johnny de Benedictis y se cambiaba la forma de ordenar la grilla de partida de la final. Se corría la segunda fecha del torneo. Días antes, la ACTC tomaba la decisión de cambiar la forma de ordenar la grilla para la final. A partir de ahora ya no se ordenaría por tiempos y pasaba a ordenarse por el resultado de las series y según los puestos, tal como acontece en nuestros días. En aquella carrera se corrieron 3 series. La primera la ganaba Traverso, seguido por Acuña y el Gurí Martínez. La segunda era para De Benedictis, Minervino y Minardi. La última la ganaba Urreta Vizcaya, Satriano y Ramos. La final era un claro dominio del de Necochea. El Ford se adaptaba a la perfección en la Sierra La Barrosa. Solo la salida del auto de seguridad por el toque entre Larrudé y Hermoso permitió que los Chevrolet de Traverso y Satriano se le acercaran. Pero el Johnny tenía todo bajo control y supo administrar la diferencia. Sobre el final el Flaco se puso cerquita del de Necochea, pero el triunfo estaba garantizado. Ganaba Johnny de Benedictis y en esta carrera llegaba noveno el Chueco de Olavarría. Nos vamos al 6 de marzo. Olavarría fue testigo del primer triunfo de Charlie Menditegui en el TC. Se corría la vuelta de Olavarría y hasta allí llegaban los pilotos del TC, lo más granado del momento. Desde el inicio los locales, los gringos, salían a hacer el gasto de la carrera. Los Emiliosi ganaban la primera de las 5 vueltas estipuladas. Le sacaban casi 4 minutos a Menditegui y un poquito más a Oscar Alfredo Gálvez. En la última vuelta se retrasa el puntero en la general, Oscar Gálvez. También tiene problemas y los Emiliosi, líderes en el camino, siguen batallando con un auto que no estaba a pleno. Navone sorprende ganando la última vuelta. Los gringos cruzan la meta como líderes en el camino a las 13 horas 16 minutos 36 segundos. Ahora hay que esperar que llegue Menditegui para saber quién es el ganador. Charlie Menditegui había largado desde el puesto número 11. Con el arribo de Charlie se daba el resultado final. Le ganaba a los de Olavarría por 42 segundos después de recorrer casi 750 kilómetros a un promedio de 157 kilómetros, 472 metros a la hora. Nos vamos al año 1966, último triunfo de la ganera. Ganaba por última vez Dante Emiliosi. Aquel domingo abría la competencia Dante Emiliosi, luciendo gallardamente el número 1 como símbolo de su último campeonato logrado. Nos vamos al año 1988, en el semipermanente Benedicto Campos de Necochea, ganaba Roberto Mouras, y era una carrera que estaba presente nuevamente en la tragedia. Al cumplirse la 14ª vuelta, el puntero era Mouras, que marcaba diferencias en una carrera cambiante y para ser seguida siempre en los relojes. En la vuelta siguiente, Edgardo Caparrós se va en el frenaje de la estación de servicio y atropella al público. 13 personas fallecen en el accidente, incluido el acompañante de Caparrós. Más de 30 resultaban heridas. Aparecía la bandera roja y la clasificación fue con el paso de la vuelta número 14. Nos vamos al 7 de marzo. Año 1993. En Balcarce se quedaba con todo Tito Urreta Vizcaya. Se largaba la final en movimiento. Debutaba el Bocha Ciantini y el TC le decía chau a las hojas de elástico. La otra novedad era que se largaba con los autos en movimiento.
Punto final, Matías, para esta nueva etapa de Puesta a Punto. Es una nueva etapa de Puesta a Punto que hemos iniciado a través de la radio también. Un año más. Todos los días en 105.1, de 19 a 20, retransmitidos en Azul, en Chillar también. Tal cual. Bueno, con todas nuestras redes sociales. Hay que suscribirse. Sí, señor, y ponerle like y suscribirse. Porque si no, tal cual. No tenemos entrada más. Tal cual. Cuarta temporada de Puesta a Punto TV, ¿no, Horacio? Cuarta temporada. Cuarta temporada. Bueno, se viene mucha actividad para el fin de semana. Sí, señor. El Turismo Pista es uno de ellos. Sí, con varios chicos de la barría, varios preparadores. Debuta Fausto Pirulo Vázquez, que estuvo probando, ya tiene todo listo con el auto que perteneció a Sergio Giacomasso. Se quedó conforme con las pruebas y está debutando el fin de semana. Le mandamos un abrazo a Sergio Giacomasso. No tuvo un buen verano, tuvo algunos problemitas de salud, pero se está recuperando, así que nos pone contentos por Pirulo. Le va a pelear a muchos jóvenes, y no tan jóvenes, pero bueno, ahí va a estar, uno más de la barría. Bueno, los preparadores de la barría ya habituales, ¿no? Que también llegan con mucho trabajo. Y bueno, a nivel zonal también, decíamos, el karting del centro abre su año este fin de semana con una gran cantidad de protagonistas, creo que si no vi mal 460 para esta primera fecha. La familia Barresi trabajando, Mariano Savi trabajando con varios pilotos. Me debo estar olvidando de algunos seguramente, la semana que viene vamos a hablar más, pero va a estar arrancando el karting del centro. Y bueno, como hoy lo nombramos, ¿no? En las categorías justamente del centro, allí en el ANCA de Azul arranca su temporada. Bueno, Tambusi también con algunos cambios para el turismo pista. También, cambio de equipo para la clase 3 de Tambusi. Exacto. Sí, así bueno, hasta aquí llegamos. Vamos a reencontrarnos en 7 días con más novedades, con más información, con palabras de protagonistas y por supuesto acercándonos al comienzo en pista para las categorías de APPs. Exactamente, por supuesto, mucha información. Bueno, gracias a Horacio, a Luciano, bueno, a Mariano también, que trabaja mucho. El equipo se va reforzando. Se va armando cada vez mejor. Tal cual. Estamos en 7 días reencontrándonos. Chau, chau.